Bueno, queridos amigos, esta mañana vamos a hablar un poco acerca de la propiciación, ¿verdad? Lo que dice la Biblia de la propiciación. Allá dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y Él es, hablando del Señor Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que Él es la propiciación por nuestros pecados. Hace una semana atrás yo hablaba con un amigo mío que él es un barbero, él corta pelo, él me corta el pelo a mí, él es un musulmán, ¿verdad? Es un árabe. Yo le decía a él que, ¿verdad? Que para que él pudiera ser salvo, él tenía que tener su pecado perdonado. Y para poder tener su pecado perdonado, él tenía que tener un sacrificio. Tener un sacrificio. El pueblo de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que no se hacía remisión de pecados si no había sangre. Y para que hubiera sangre tenía que haber un sacrificio. Y yo le estaba explicando un poco acerca de la propiciación, cómo un animal tenía que morir, derramar su sangre, y esa sangre tenía que ser llevada al lugar, ¿verdad? Santísimo para ser aceptada por Dios. Y ese era el pago por el pecado del hombre, para que el hombre pudiera tener, ¿verdad? Estar libre de culpa con su Dios. Y él me dijo, yo no necesito ningún sacrificio. Yo no necesito ninguna religión. Yo no necesito a nadie. Yo puedo ir directamente a Dios. Pero la cosa es, queridos amigos, que para ir directamente a Dios tenemos que pasar por el Señor Jesucristo. Él es el mediador entre nosotros y Dios, ¿verdad? Dios es el Señor Jesucristo, es nuestro mediador. Pero dice la Biblia que Él es la propiciación, ¿verdad? Él fue aquel cordero de Dios que fue inmolado en el matadero por nuestros pecados. Y Él mismo, dice la Biblia, llevó su sangre y pagó por el perdón de nuestros pecados. Propiciación quiere decir satisfacer, ¿verdad? La propiciación, ¿verdad? Es lo que dice aquí. La propiciación quiere decir satisfacer, cubrir, pagar la multa, ¿verdad? Cuando usted le dan un tiquete, usted tiene que pagar un cierto dinero para estar libre de la culpa de ese ticket, ¿verdad? De la calle. Pero en el Antiguo Testamento los sacrificios eran para calmar la ira de Dios por el pecado. Queridos amigos, hay algo que calma la ira de Dios. Y no es las obras de los hombres, no es la religión, no es la tradición. Lo que calma la ira de Dios es, ¿verdad?, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ahora, la idea de pacificar la ira de Dios, y para eso se tenía que ofrecer un sacrificio. Dice la Biblia que el hombre es pecador por naturaleza. Dice la palabra de Dios en Juan 3:36, que el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Si hay una persona que me escucha esta mañana y usted no conoce a Cristo, y usted no, ¿verdad?, nunca ha recibido a Cristo, y usted nunca ha arreglado cuentas con Dios acerca de su pecado, usted tiene una cuenta pendiente con Dios y es la cuenta del pecado. Y usted, querido amigo, yo nomás le quiero decir que si usted nunca ha recibido a Cristo y usted nunca ha arreglado eso, la ira de Dios está sobre usted. Y usted necesita, ¿verdad?, la limpieza de Dios, la gracia de Dios.
Ahora, esto no fue una idea del hombre, esto fue una idea de Dios. Cuando Adán pecó, Dios tuvo que matar un animal para cubrirlo con aquellas túnicas. Ahí en el libro de Levítico se estableció la orden, o el orden, perdón, de los sacrificios. ¿Para qué? Porque Dios quiere un pueblo limpio, Dios quiere un pueblo perdonado, un pueblo que pudiera tener su pecado perdonado. Y Dios le enseñó a Israel a que ofrecieran sacrificio para un propósito. El problema no era de que Dios tenía que ser reconciliado al hombre, porque Dios es el mejor amigo del hombre, sino que el hombre tenía que ser reconciliado con Dios. El hombre nació separado de Dios, ¿verdad? Ahora nace separado de Dios. El hombre, ¿verdad? Se volvió separado de Dios allá en el jardín de Edén. Pero tenía que haber una propiciación para poder calmar la ira de Dios. Si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿está la ira de Dios sobre usted? Cuando usted muera, ¿la ira de Dios va a estar sobre usted? Si usted no tiene un sacrificio, si usted no puede apuntar hacia un sacrificio que es aceptado por Dios, que le está cubriendo a usted su lugar, ¿verdad? Su sustituto, entonces usted será condenado para siempre. Dios era el que tenía que ser calmado de la ira. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto, y la ira de Dios tiene que ser calmada, querido amigo. Y la ira de Dios no es calmada con las obras, con el bautismo. La ira de Dios no es calmada por ¿verdad? Las buenas obras de los hombres. La ira de Dios es calmada por ese sacrificio, por ese holocausto, por esa sangre ofrecida. Jesús, dice la Biblia, fue la propiciación por nosotros. Dice la Biblia, y Él es la propiciación. Jesucristo fue nuestra propiciación, pero ahorita Él está delante de Dios, ¿verdad? Representándonos a nosotros, ¿verdad? Porque Él ya pagó nuestra cuenta. Y dice la Biblia que Él, cuando Dios, ¿verdad? Mira a Enrique González, ya no mira a Enrique González porque ya estamos en Cristo. Y en Cristo ya tenemos la propiciación. La propiciación cumplió con el pago y con el cubrimiento del pecado para que Dios ya no los mire. Dice en Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía de ser en todo semejante a los hombres para venir a ser misericordioso y fiel, pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Dice la Biblia que cuando Cristo se volvió nuestra propiciación, es cuando una persona cree en Cristo, entonces los pecados de esa persona son expiados, perdonados, quitados, borrados. Por eso dice la Biblia que Cristo es nuestra propiciación, ¿verdad? Por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, pero los de todo el mundo. En la silla de la misericordia es donde se encontraba la sangre de la víctima por el pecado de Israel, y entonces era Dios calmado. Y dice la Biblia, queridos amigos, que la sangre, ¿verdad?, de Dios todavía habla por nosotros, dice la palabra de Dios allá en el libro de Hebreos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí vamos a ver. Okay. All right. Aquí tenemos un versículo. Ahorita lo sacamos el versículo, ¿verdad? Pero dice la Biblia, y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento y a la sangre
del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Dice en Hebreos 12:24, ¿verdad? Que la sangre de Cristo, del mediador, de la propiciación, ¿verdad? Que está esparcida delante de Dios, todavía habla. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, querido amigo, escúcheme bien. Por eso dice la Biblia que tiene salvación, tiene perdón, porque todos sus pecados son borrados. Y dice la Biblia que mientras la sangre esté allí y mientras el Señor sea nuestra propiciación, no se puede perder la salvación de esa persona. Qué interesante. Y está ahí olvidado, dice, que de la exhortación que como con hijos habla, ¿verdad? Con vosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. No dice habló o hablará, está en el presente. Queridos amigos, la sangre de Cristo. Por eso me encanta lo que dice, ¿verdad? Hay Romanos 3:25, al cual Dios ha puesto en propiciación por la fe en su sangre, ¿verdad? Él resucitó y dice la Biblia que Él ascendió con su sangre y la llevó y la puso en la presencia de Dios, dice la Biblia, y ahí Dios aceptó el pago, ¿verdad? Por nuestros pecados, querido amigo. Yo nomás le quiero decir, querido amigo, que ya el pago ha sido hecho por sus pecados. Usted lo que tiene que hacer ahora es recibir a Cristo, creer en Cristo, ¿verdad? Depender en Cristo para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma eterna. Cristo le ama, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús, Él es rico en misericordia y rico en perdón, rico en gracia, y Él puede perdonarle todos sus pecados y salvarle su alma. Clame a Él. Dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús, ¿verdad? Que es mediador entre Dios y los hombres, dice, creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. No dice tal vez, no dice quizá, dice serás salvo. Esa es la propiciación, queridos amigos, que Dios ha puesto para con nosotros. Si usted tiene preguntas acerca de esto, querido amigo, llámenos aquí al 817-460-7940. Gracias a Dios por esta mañana, queridos amigos, que podemos